A ver, más o menos para delimitar las ideas que tenemos sobre esas definiciones. A ver, por acá voy a pasarme a la otra pestaña para poder leerlos. Hasta ahorita veo el número de Félix que les ha puesto en el chat, pero ¿qué cosa entienden ustedes por beneficios sociales? ¿O qué se le viene a la mente cuando hablamos de propiamente beneficios sociales? A ver. No nacen estos beneficios por casualidad, ya, de hecho ustedes están viendo su pantalla, algunas legislaciones que yo he tenido a bien compartirles porque siempre es importante estar en contacto con esta base legal. Sin embargo, ¿qué entienden por beneficios sociales? A ver, mientras que yo voy esperando sus respuestas, ya, eh, vamos a ver, los beneficios sociales no nacen por casualidad, surgen como una forma de reconocer el esfuerzo diario de cada trabajador, ¿ya? Son el puente, se podría decir, entre el trabajo que uno entrega y la seguridad que uno merece. Y hoy vamos a conocer qué beneficios conforman ese puente y cuál es su base legal, ¿ya? Eh, Imaginemos a María, ¿ya? María es una trabajadora que acaba de cumplir un año en la empresa, no mucho tiempo, un año. Ella no solo ha recibido su sueldo mensual, su salario que hablábamos en las clases anteriores, sino que también tiene derecho a su CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, que es una especie de seguro que la protege si pierde su trabajo. Ahora, pensemos en julio y en diciembre. ¿Qué pasa en julio y en diciembre? ¿Qué es lo que espera todo trabajador que con ansias, obviamente los que trabajan en el sector privado, tienden a recibir en esos tiempos? A ver, ¿qué es lo que uno recibe en julio y en diciembre? Que seguramente si algunos trabajan bajo planilla en el sector privado, probablemente tengan por ahí una idea de qué cosa es lo que uno recibe en julio y en diciembre. Yo lamentablemente ya no lo recibo, yo me autopago en julio y en diciembre, pero ¿qué cosa es lo que recibe una persona que está en planilla eh, en cualquiera de esos meses? ¿No? A ver, ¿qué cosa es lo que nos dice por acá Diana? Diana dice, beneficios sociales son aportes que por ley corresponde cumplir por parte de una empresa. Correcto, pero, a ver, Diana, tú misma, ¿qué cosa es lo que uno espera recibir? Perfecto. Diana me leyó la mente y dijo, mira, Diana, en julio y en diciembre me corresponde mi gratificación. Y de hecho, ese monto adicional, muchas gracias Diana, está regulado por la ley 27735 que ustedes ven en la pantalla y por supuesto su reglamento, ¿no? Que es un reconocimiento, digamos, al esfuerzo semestral que es un trabajador y por supuesto no tenemos que olvidar el descanso vacacional que está regulado en el Decreto Supremo 713, que justamente garantiza el descanso efectivo después de un año sin servicios continuos porque trabajar sin descanso para el derecho laboral no es productividad, sino que es agotamiento. Entonces, por eso es que destina el tema de las vacaciones, que también lo vamos a desglosar y ver cuáles son las diferencias entre cada uno de los regímenes que existen en el derecho laboral, porque no todos tenemos derecho a 30 días de vacaciones gozables, sino también hay algunas, digamos, delimitaciones por cada tipo de empresa. Ahora, a esto se le suman también, estamos haciendo un repaso rápido de todo lo que vamos a ver, los descansos remunerados y feriados, ¿no? Que también son parte del paquete de bienestar social reconocido en nuestra legislación. Recuerden que si uno trabaja en día feriado, no solamente le corresponde su salario del día, sino también triplicado por 3, ¿no? Entonces, todos estos beneficios se sustentan en normas que forman el marco de protección laboral en el Perú, que son las que ustedes ponen ahí. ¿No? El texto único, el tubo de la ley de CTS, el reglamento de la CTS, la ley y reglamento de gratificaciones, de casos remunerados, etc. Cada una de estas normas tiene un propósito, que justamente es asegurar que el trabajador no solo trabaje, sino que viva con dignidad y estabilidad, que es lo que hemos hablado en la primera clase, que es lo que se busca por parte de la Constitución Política de 1993, que justamente los beneficios sociales no sean tratados como un regalo, una dádiva que te da el trabajador, sino que son cosas reconocidas por la norma y son un derecho que refleja el valor del trabajo humano en cada uno de los casos, ¿no? Cuando una empresa los respeta, no solamente se evita muchas multas y sanciones por parte de SUNAFIL o algún tipo de juzgado, sino que también demuestra pues un buen clima organizacional, una buena reputación, correcto cumplimiento, ¿no? Y sobre todo compromiso con su gente, que son prácticamente el foco más importante de una compañía. Entonces, por eso entender
qué cosas son los beneficios y tratarlos a fondo como lo vamos a hacer el día de hoy, es más allá que solamente estudiarnos la base legal que están viendo ustedes en la pantalla, sino que poder entenderlos de forma que no se nos haga pesado, sino que entendamos la cotidianidad de esos beneficios sociales, porque todos los hemos gozado, todos los conocemos, de forma muy, digamos, superflua, ¿no? Muy poco, de repente a detalle a fondo, pero igual todos sabemos qué cosa es una gratificación, qué cosa es un CTS, un descanso remunerado, etcétera. Entonces, hoy los invito a no ver estos beneficios como simples números, que vamos a revisar algunos ejemplos numéricos, sino como parte del contrato, se podría decir, social, que nos une como sociedad y como profesionales del derecho, si es que alguno de ustedes es profesional del derecho. Entonces, nociones previas, ¿ya? Nociones previas. Quiero que piensen en esto en un momento, ¿ya? Vamos a pasar aquí. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de casos. Renuncia, mutuo disenso, vencimiento de contrato y despido. Todas estas son causas de extinción de contrato de trabajo. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque cada una de ellas demanda, si eres empleador, alguna recomendación específica. Por ejemplo, si tienes, vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta. No, todo bien. Entonces, si tienes, por ejemplo, alguna renuncia por parte del trabajador, que quiere decir que una persona ya no quiere trabajar ahí porque consiguió tu trabajo, porque ya no está a gusto, porque le obligaron a renunciar, porque puede pasar por actos de hostilidad laboral, obviamente es una decisión unilateral del trabajador concluir ese vínculo laboral y, por supuesto, en todos los contratos, en la mayoría de contratos, se especifica que la comunicación de una renuncia tiene que ser una comunicación de 30 días de anticipación, ¿no? Es la mayoría de casos, en la mayoría de contratos lo establecen así, sin embargo, esto no es una regla, va a depender de lo que escoja el empleador y el trabajador. Por cada uno de los casos es un acuerdo, digamos, noción voluntaria. Luego tenemos el mutuo disenso, que es una invitación que te hace el empleador, porque en la mayoría de casos es así. Es una invitación que te hace el empleador, que si tú aceptas, estás aceptando que por ambas partes va el deseo de querer rescindir el contrato laboral, ¿no? Esto se da mucho cuando de repente no hay compatibilidad en el trabajo, de repente tú no estás alineado, el jefe de repente tiene algunas, no lo sé, nociones de productividad diferentes a las tuyas, entonces te invita al mutuo disenso para no despedirte, para no hacer que renuncies. En muchos casos el mutuo disenso se usa de manera inequívoca, sin embargo, en la mayoría de casos es una voluntad de ambas partes de dar por terminada la relación laboral, y eso, por supuesto, tiene que ser por escrito o tiene que constar en la liquidación de beneficios sociales que fue por mutuo disenso, porque cada situación de término de contrato laboral tiene una consecuencia, ¿no? Si es un despido, por ejemplo, como está ahí, que es una decisión únicamente del empleador de votarte, básicamente esa es la respuesta, pues si no tiene una causa justa y el procedimiento adecuado, ¿no? Que es decirte, enviarte la carta de preaviso, luego que todas tus descargos, luego que nuevamente te envíe la carta ya de despido, ¿no? Si no sigues un procedimiento correcto, probablemente sí tenga alguna consecuencia si nos vamos al despido. Pero si vemos la renuncia, si vemos el mutuo disenso o el vencimiento de contrato, que es como lo vimos en las clases anteriores, que los contratos temporales, los contratos sujetos a modalidad tenían una duración máxima por cada uno de los casos. Entonces, si es que estamos en ese tipo de casos que no es un contrato a plazo indeterminado, por supuesto que debe constar en el contrato o debe constar en la liquidación que ha sido por un vencimiento de contrato para que no haya consecuencia ni ningún tipo de tema que pueda acarrear de repente un procedimiento es una FIL, o en el caso del despido, si es que es un despido arbitrario, fraudulento, intempestivo, o nulo, que son algunos tipos de despido, para que no tengas alguna reposición o indemnización por parte del juzgado, si es que lo cree necesario. Entonces, habiendo visto eso, habiendo revisado cuáles son los tipos de terminación de contratos, porque básicamente es ello, vamos a ver qué comprende una liquidación, ¿ya? Y aquí sí, otra vez, quiero que piensen en todo lo que está en la presentación por un momento. Imaginen que han estado trabajando varios meses en una empresa, ¿no? Que han cumplido horarios, que han cumplido
los resultados, que no ha estado participando en reuniones y de pronto llega el día en que la relación termina, ¿no? Por cualquiera de las 4 causas que hayamos visto en la slide anterior. Entonces, ¿qué creen que pasa cuando esto se da? ¿Qué creen que pasa después? El empleador solo les dice, chao, gracias, no sé, chao, gracias, Yane, por tus servicios, chévere, pero hasta aquí nomás, ¿no? ¿Qué creen que pasa después cuando se termina la relación laboral y procede una despedida, que es lo más triste, ¿no? Que es lo que va a suceder cuando terminemos este curso, por supuesto. A ver, obviamente la respuesta está en la presentación, pero más o menos para que podamos conversar un poquito, ¿qué creen que pasa? Pueden decirme una palabra simple, no tiene que explicármelo todo, porque yo voy a explicarles a continuación, pero ¿qué sucede cuando uno termina una relación laboral y la empresa le dice bye bye, chao, ahí nomás queda, o sea, tú te vas y no pasa nada, ¿no? ¿Qué cosa debe pasar? A ver, Reinaldo dice, buenas noches, te liquida, dice Reinaldo. Ok, está alineado a lo que vamos a tratar el día de hoy, muy bien, hoy una liquidación, es decir, hay una, digamos, hoja, se podría decir, ya sea digital, física, en la cual vamos a desglosar algunos conceptos por liquidación de beneficios sociales, ¿no es cierto? Y justamente, según lo que nos ha dicho Reinaldo, no es que uno termine el contrato y ya, chao, se acabó, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hablar. No, la ley reconoce que al finalizar una relación laboral, Renzo dice, inicia el proceso de salida, liquidación, encuesta de salida y envío de certificados. Mira, Renzo ya es mucho más ordenado y nos ha explicado, en resumen, lo que tiene que hacer un buen empleador. Obviamente liquidarlo, que es lo que nos dijo Reinaldo, y obviamente también saber, ¿no? ¿Por qué se está yendo si es que está renunciando? ¿Qué pasó? ¿No les gustó el clima? O de repente consiguió otro trabajo, de repente sus expectativas salariales estaban diferentes a las nuestras, hay que hacer una evaluación salarial, ¿qué cosa pasó? ¿No? Y luego finalmente Renzo dice envío de certificados, que es el certificado de trabajo, y todo lo que nos conlleva a finalizar la relación laboral. Entonces, como bien nos han comentado nuestros queridos amigos en el chat, la ley reconoce que al finalizar una relación laboral hay derechos que deben respetarse y deben pagarse. Y a eso es lo que le llamamos liquidación de beneficios sociales. Por ejemplo, quiero que miren la diapositiva que lo he tratado de hacer lo más, digamos, fácil de entender posible. La liquidación no es solo un pago, es la suma de varios conceptos que han quedado truncos al momento del cese. Y cuando decimos truncos, ¿qué se les viene a la mente? ¿No? Truncos, algo que no está como que al 100%, ¿no? Como que quedó ahí, ¿no? De repente la nebulosa, a la mitad, que no se realizó de forma completa, ¿no? Significa algo que se quedó incompleto. Entonces, por eso, si un trabajador no alcanzó a completar el periodo de CTS, no alcanzó a completar las vacaciones, no alcanzó a completar las gratificaciones, la empresa igual tiene que pagarle la parte proporcional que le corresponde según el tiempo trabajado. Por ejemplo, vamos a imaginarnos a José, ¿ya? Estoy usando nombres que yo no he visto en el chat porque no quiero agarrarme con ninguno. Ya vamos a imaginar a José. Si hay algún José en el chat, me dice presente ahí en los comentarios. Imaginemos que José ha trabajado de enero a abril y luego ha renunciado por motivos X, ha renunciado. Como no llegó a cumplir los 6 meses para la gratificación completa, ni el año para las vacaciones, la empresa lo que tiene que hacer es calcular lo que le toca por los meses, eh, digamos, por los meses efectivamente trabajados, ¿no? Su liquidación va a incluir CTS trunca, vacaciones truncas y gratificación trunca. Entonces, todo este monto siempre varía según 3 factores: el tiempo de servicios, la remuneración percibida y, por supuesto, el régimen laboral en el que estuvo, ¿no? Y así podemos ver un poco acerca de lo que tiene la liquidación. Esto no son todos los beneficios que trae una liquidación, pero son aquellos que podemos ver como truncos, ¿no? ¿Y por qué nuevamente creen que la ley exige que se pague la liquidación incluso cuando el trabajador renuncia voluntariamente? Que es una pregunta que me hicieron hace poco en un curso, que a mí particularmente me pareció jalar los cabellos, pero quiero escuchar sus ideas. ¿Por qué creen que la ley exige que se pague la liquidación incluso
cuando el trabajador renuncia voluntariamente, porque me decía un compañero, pero él ha renunciado voluntariamente, entonces digamos, lo que ya no le corresponde, que sería CTS, vacaciones o electrificación, no debería pagarse porque es trunca. Entonces, al ser trunca, y si él se está yendo de forma voluntaria, pues sería ilógico para la empresa pagarle algo que él ha querido perder porque se está yendo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Esta persona estaba de acuerdo a lo que estamos pensando, nosotros a lo que estamos hablando aquí? ¿Qué cosas consideran ustedes? A ver, renuncia, ojo, no estoy diciendo despido, no estoy diciendo finalización de contrato, no, no, no. ¿Por qué creen que la ley exige que se pague la liquidación incluso cuando el trabajador renuncia voluntariamente? O sea, yo no he tenido ningún tema. A mí me dieron ganas de renunciar por X motivo y renuncié. A ver, Diana, ¿qué dice? Es por ley, pero en algunos casos nos engañan y no nos pagan. Y sí, es totalmente lo correcto. A veces hay empleadores que no pagan el tiempo correcto o, por último, no lo hacen, ¿no? Entonces, la idea de pagarle al trabajador, incluso cuando uno renuncia voluntariamente, que es o sea, algo aprobado por mí misma, sin ningún tipo de, digamos, intuiciones o de repente palabras por parte de otra persona, sino que la idea es proteger lo que uno ya ha ganado. El hecho de que una persona decida retirarse de una empresa no borra los meses que ha trabajado y el esfuerzo que ha dedicado todo el tiempo, por más que sean 2 meses, ¿no? Entonces la liquidación exige precisamente que para cerrar de manera justa esta etapa laboral, se reconoce que todo trabajo deja un valor acumulado que debe ser respetado y a esto se le llama el tema de trunca, ¿no? Vacaciones, gratificaciones o compensación de tiempo de servicio, que en este caso yo le voy a decir CTS porque es más breve. Entonces, por eso cuando hablamos de una liquidación, no hablamos solamente de dinero o de cálculos legales, hablamos de justicia, respeto y gratitud, porque como nos decía acá nuestra compañera, hay muchos empleadores que no respetan esos procesos, ni mucho menos respetan que la liquidación salga completa, ¿no? Entonces, es importante reconocer y decir esto porque en el derecho laboral los finales también deben ser correctos, ¿no? Uno no debe sentir miedo cuando va a renunciar a un trabajo, por último, cuando es, digamos, a través de un mutuo disenso, finalización de contrato, tener miedo a que no te van a pagar correctamente todos los beneficios que te corresponden. De hecho, terminar un vínculo laboral no debería ser sinónimo de conflicto, resentimiento, ¿no? Sino una oportunidad de repente cerrar un ciclo con equilibrio, la empresa cumple con pagar lo que corresponde y el trabajador, por supuesto, se retira con la satisfacción de que terminó su proceso ahí, fuera sea digamos, el contexto, pero se retira con la satisfacción de haber recibido lo justo, ¿no? Y esa es la verdadera esencia de la liquidación, garantizar que incluso cuando una relación laboral llega a su fin, se mantenga la dignidad, se mantenga la equidad y el reconocimiento mutuo, ¿ya? Porque esa es la idea finalmente de una liquidación que la vamos a desglosar más adelante con una liquidación real, por supuesto, de alguno de mis clientes, pero he borrado los datos para que no se vea, ¿ya? Para que no se vea. Entonces, ¿qué es la CTS? Vamos a empezar desglosando algunos beneficios sociales que por tiempo yo he colocado los que son más relevantes y que por supuesto son los que más, digamos, en mi expertise tienen algunos problemas que recaen en problemas judiciales, etcétera. Entonces, nuevamente, para entender qué cosa es una compensación de tiempo de servicio, vamos a pensar en Rosita. ¿Ya? Rosita es una trabajadora que lleva años esforzándose en una empresa. Siempre llega temprano, siempre cumple con todo y siempre da lo mejor de sí. Sin embargo, un día, sin esperarlo, a Rosita digamos, la empresa le dice que está en una crisis económica y Rosa pierde su trabajo. Entonces ahora quiero que se pregunten qué pasa con ella, ¿no? ¿De qué vive Rosita o de qué vivirá Rosita mientras busca dónde recolocarse? Probablemente de sus ahorros, probablemente de alguna inversión por ahí si es que lo ha realizado. Sin embargo, la mayoría de personas que han trabajado para un empleo de forma fija por las jornadas máximas y el tráfico que existe, sobre todo en Lima o en el Perú, no se tiene mucho tiempo de hacer algo extra. Entonces, ¿qué pasa con Rosita? A ver, ¿qué pasa con Rosita en este ejemplo? ¿De qué puede vivir Rosita? Ustedes tienen digamos, la respuesta en la pantalla,
pero quiero que me digan de qué podría vivir Rosita cuando pierda su trabajo, que no es nada malo, sino que es un tema netamente de la empresa que quebró. A ver, ¿de qué podría vivir Rosita? Esa respuesta está súper fácil, solamente tienen que darme una palabra o 3 siglas, si es que así lo desea. Le estoy diciendo la respuesta a esa pregunta prácticamente. A ver, ¿qué va a pasar con Rosita, chicos? A ver, Valeria dice, a ver, vamos a ordenarnos, vamos a organizarnos, ¿ya? Porque veo que han llegado muchas preguntas para contestar y yo quiero pasarme a la otra pestaña para poder leerlas. Denme un segundo. Ahora sí, a ver, me quedé en Diana. A ver, Diana nuevamente nos ha hecho una pregunta y dice, ¿hasta cuándo, bueno, hasta cuánto tiempo tengo para recubrir mi liquidación? O bueno, recibir, entiendo que es mi liquidación. Y para responderle simple, Diana, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 00397-TR, que yo siempre lo menciono, y también el texto único ordenado del Decreto Supremo 728, el empleador tiene un plazo máximo de 48 horas después del cese del trabajador para pagar todos los beneficios pendientes. ¿Temblor, me parece, chicos? Ha habido un pequeño remesón, no sé si lo han sentido. A ver, me confirman si todos están bien en el chat, porque yo sí he sentido un remesón en mi depa. A ver, confirme por ahí si están bien en el chat, si están bien o ha sido mi imaginación. Yo creo que sí ha habido un remesón. Justo cuando estábamos respondiendo a la respuesta de Diana, ¿no? Que estaba súper interesante. Justo me iba a lanzar con todo a responder la pregunta de Diana. Sí, ha habido un temblor. Me acaba de llegar la alerta de Ipsos. Es impresionante, ¿se dan cuenta qué pasa cuando uno tiene clases en vivo? Cualquier cosa puede pasar. A ver, vamos a volver porque creo que no ha sido muy fuerte, espero que todos estén bien. Eh, yo estoy prácticamente en Lima, centrada en Monterrico, entonces he sentido un poco, pero igual no sé dónde habrá sido el digamos, el epicentro, así que, bueno, espero que todos estén bien. Ya, volviendo a la respuesta de Diana. Según la ley de productividad y todo lo que les venía comentando, el empleador tiene un plazo máximo de 48 horas después del cese del trabajador para pagar todos los beneficios pendientes, incluyendo CTS, incluyendo vacaciones truncas, gratificación trunca y cualquier otro concepto deudado. Pueden ser bonos, pueden ser horas extras, pueden ser las vacaciones y que no las has usado, etcétera, que son las vacaciones truncas. Entonces, en resumen, el plazo legal es 48 horas desde la fecha de cese y la forma de pago es, obviamente, entregar el monto total junto con la digamos, declaración de liquidación de beneficios sociales por escrito que debe ser firmada por ambas partes, ¿ya? Y eso es algo que Sunafil chequea mucho, porque últimamente han llegado muchos casos a mi cargo en las cuales los empleadores tienen que responder a algunos requerimientos de comparecencia y cuando yo reviso los documentos, las liquidaciones, las hojas de horas extras, digamos, los pagos de feriados, etcétera, están firmados por el empleador, por el representante legal, pero no están firmados por el trabajador. Entonces, esto es algo muy importante. Siempre el trabajador tiene que firmar su liquidación y revisarla, porque eso nos asegura que el trabajador está conforme con lo que está recibiendo. Entonces, adicionalmente a ello, también el empleador está obligado a entregar la constancia de cese, por supuesto, para el retiro de la CTS en el banco y también la liquidación de beneficios sociales, que es un documento muy simple que vamos a ver más adelante algún ejemplo real. A ver, ¿qué más dice por acá? Estábamos en la respuesta al ejemplo de Rosita, ¿ya? ¿Qué nos dice Diana? La CTS que la empresa le da, eso le sirve. CTS, dice, si pasadas las 48 horas la empresa no paga, recibe una multa, sí, vale. La empresa que no paga puede recibir multas, e incluso si es que el trabajador va y se queja por Sunafil, puede iniciar Sunafil una orden de inspección y obviamente evaluar y se va a dar cuenta que no, que no, que no la ha pagado y de hecho hay unos intereses de acuerdo al BCR que también establece el interés legal moratorio que tiene que pagar si es que el empleador se demora mucho en pagar y en entregar en simple la liquidación de beneficios sociales. Entonces, el ejemplo de Rosita, ¿ya? Aquí, gracias a todos por sus respuestas, es donde aparece la CTS.
que es la compensación por tiempo de servicios. Este beneficio no es un regalo, ¿ya? Sino que es un derecho que actúa como un colchón de seguridad frente a las contingencias que pueden surgir cuando cesa la relación laboral. En cualquiera de los casos, nosotros como personas absolutamente normales, contratadas por algo, necesitamos algún tipo de ahorro, de colchón. Entonces, la ley de CTS en el artículo 1, que nos habla de la naturaleza de un beneficio social de la previsión, nos dice que la CTS está pensada para prever, ¿ya? Para prever, para anticiparse, para proteger al trabajador ante lo inesperado. En otras palabras, la CTS es una especie de respaldo económico que permite al trabajador sobrellevar los gastos personales y familiares mientras se recupera o busca un nuevo empleo. Y aquí, nuevamente, la gran pregunta, que no quiero que me la contesten en el chat, es, ¿alguno de ustedes conoce a alguien que haya perdido su trabajo y haya tenido que usar su CTS, ¿no? Que prácticamente es la mayoría de peruanos que, de hecho, con tantos retiros que se ha autorizado por parte de la CTS, que me parece que durante este año se podía tener, según lo que nos dijo, según lo que estableció el Congreso, libre disposición de la CTS, ¿no? Entonces, muchos coinciden que la CTS es un alivio, es una ayuda que ha llegado justo cuando más se necesitaba porque terminas tu relación laboral y obviamente no tienes en algunos casos los ahorros suficientes para poder vivir mientras buscas un empleo. Entonces, cuando escuchen hablar de CTS, no lo vean como una simple cuenta bancaria, sino como un símbolo de seguridad, porque es lo que busca. Claro, que ahora con tantos, como les comento, retiros de CTS se ha perdido esa, digamos, mera característica. Sin embargo, la idea es que este tipo de beneficio sea previsional, ya sea previsional, así como la AFP. Entonces, más o menos es lo que quiero que entendamos. Ahora vamos a revisar qué cosas son las vacas, los ETS, la STS trunca. Ya quiero revisar si ustedes me han escrito algo por aquí. Creería que no. Ok. La CTS trunca. Ya hagamos de ver qué cosa es la CTS y vamos a hablar de un caso muy común que es la CTS trunca que yo les mencionaba al inicio. Y quiero que imaginen nuevamente una situación. Lucía, ya espero que no haya ninguna Lucía, ha trabajado en una empresa, pongámosle desde enero a abril, que no es mucho tiempo. Ya todo iba bien, pero un día nuevamente Lucía decide renunciar porque recibe otra mejor propuesta laboral y ella no llega a cumplir los 6 meses para el depósito semestral de la CTS. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que pierde Lucía ese beneficio o que la empresa debe pagarle algo, así como yo les preguntaba al inicio que veíamos digamos, o los beneficios truncos que tenemos? Y es que la respuesta es que sí, la empresa, aún así no haya cumplido todo el tiempo correspondiente a los meses que corresponden, porque la CTS se paga en mayo, ¿no? La primera CTS del año se paga en mayo, la empresa tiene que pagarle, y eso es lo que llamamos CTS trunca, que es el monto que se genera cuando el trabajador cesa antes de que llegue la fecha de depósito. En otras palabras, se le paga la parte proporcional por el tiempo trabajado. La ley dice también que el empleador debe hacerlo dentro de las 48 horas de producir el cese, que es lo que nos preguntaba Valeria en los comentarios, y que el cálculo se hace con la remuneración vigente al momento de la salida. Por eso, si el trabajador recibe un aumento de sueldo justo antes de irse, ¿no? Recibe un ascenso justo antes de irse, ese monto actualizado, por más de que sean un par de semanas, por más de que sean unos días, se toma en cuenta como remuneración computable para la generación de los beneficios sociales. Ahora, quiero que nos pasemos a otro caso. Si un trabajador, por ejemplo, solo labora un mes, ¿no? Que es lo más crítico, ¿tendría derecho a CTS trunca? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, si solamente tiene un mes, o sea, pero no el mes completo, sino que no cumple el mes, o sea, pero le faltan poquitos días para cumplir el mes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que igual se le debe pagar la CTS trunca? Si es que no, a ver, perfecto. ¿Qué dice acá Diana? Sí. Pedro dice que no. Ojo, no ha cumplido todavía el mes. Tiene unas semanas ya al ras de cumplir el mes. A ver, ¿ustedes creen que se le debe liquidar y se le debe pagar la liquidación con su CTS trunca? Pero dice que no y Diana dice que sí. Mientras van respondiendo los demás, la respuesta es que no.
¿ya? Yo lo siento mucho, pero la ley establece que la CTS se genera recién a partir del primer mes completo. Así que si la persona trabajó menos de eso, no hay derecho a reconocer este beneficio. Y si el contrato fue temporal, por ejemplo, por 3 o 4 meses, igual corresponde que el empleador le pague su CTS trunca directamente sin necesidad de depósito bancario en una cuenta, como normalmente se hace, ¿no? Por el tiempo, sobre todo, que ha pasado. Entonces, si el contrato es menos de 5 meses, directamente se le puede pagar al trabajador, no hay ningún problema. Pero si el contrato fue más de 6 meses, obviamente el pago ya no va a ser directo, sino que se va a depositar en la cuenta de CTS del trabajador, que puede ser cualquier banco que haya establecido digamos, al momento de su ingreso, el trabajador. Entonces, en resumen, la CTS trunca es una forma de garantizar que aunque la relación laboral termine antes del depósito semestral, el trabajador no pierda lo que ya generó. Es un pago justo por el tiempo trabajado y eso es clave en nuestro derecho laboral. Ahora, ¿por qué creen que la CTS es importante que se pague dentro de las 48 horas del cese? ¿No? Porque también es una pregunta válida que nos podemos hacer, el por qué. ¿Por qué es importante que la compensación trunca se pague dentro de las 48 horas del cese? Vamos a ver, vamos a cambiar por acá de pantalla para ver si me contestan algo. Y mientras me van contestando, normalmente la CTS, por su característica de previsión, ¿no? Se debe disponer lo más rápido posible. Entonces, la idea de pagar la CTS trunca dentro de 48 horas no es por un berrinche del derecho laboral, es porque el trabajador evidentemente no tiene más ingresos y necesita ese dinero para cubrir sus gastos inmediatos. Entonces, la CTS trunca cumple, por tanto, una función social y humana porque brinda supuestamente un alivio económico cuando más se necesita, porque se supone que la CTS va a un número de cuenta que las personas no podemos tocar, ¿no? Ahora, con estos temas de las liberaciones y demás, bueno, muchas CTS no hay en las cuentas bancarias, pero probablemente a partir del otro año, si es que no aprueban otro retiro, eh, hayan, hayan de repente, digamos, cuentas de CTS ya más sólidas que cumplan con ese fondo de emergencia, que es la característica de la compensación del tiempo de servicio, ¿no? Entonces, cuando escuchen hablar de CTS trunca, piensen en eso. No es solamente un cálculo o una fórmula, sino que es una manera de asegurar que ningún trabajador se quede desprotegido al cerrar un ciclo laboral, porque en realidad esa es la finalidad de la CTS. Y ahora, que ya sabemos cómo se calcula la CTS, vamos a ver algo que suele generar muchas dudas, que son ¿qué días se consideran efectivamente elaborados para el cálculo? Y ojo, no todos los días que uno trabaja se descuentan, porque hay excepciones que la ley reconoce como parte del tiempo de servicios. Por ejemplo, pensemos en una persona X, que es una trabajadora que ha sufrido un accidente de trabajo y que estuvo con descanso médico durante 45 días, ¿no? ¿Ustedes creen que en este caso esos días cuentan como tiempo de servicio para su CTS? Porque son días que evidentemente no ha estado trabajando y ha tenido un descanso médico de 45 días. Entonces, esos 45 días que ella no trabajó, ¿cuentan igualmente para su cálculo de CTS? A ver, ¿qué me dicen por acá? Ojo, que ha sido un accidente de trabajo y estuvo con descanso médico por parte de la compañía. No ha sido cualquier otra fórmula para evitar ir a trabajar. No ha sido algo real que se ha constatado. Entonces, ¿ustedes creen que eso va a contar para pagar el CTS? A ver, vamos a ver por acá. Yana dice, se le restan los días que descansó. Ok. Valeria dice que sí. Entiendo que sí se cuentan esos 45 días como dice el ejemplo. A ver. Edwin también dice que sí. Ok. Y la verdad es que sí cuentan, ¿ya? Pero como yo les mencionaba en el ejemplo, ella tuvo un accidente de trabajo. Dentro de la seguridad y salud en el trabajo, los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales que tienen descanso médico, son, digamos, inexistencias, según la norma, que por ambos casos, si son debidamente comprobadas,
se consideran como días laborados hasta por 60 días al año. ¿Por qué? Porque no se puede castigar a un trabajador por enfermarse o por accidentarse en el cumplimiento de su trabajo. Por eso era muy importante entender que este accidente de este ejemplo era un accidente no cualquiera, sino un accidente de trabajo. Entonces, si empezamos en otro caso, por ejemplo en Ana, quien acaba de ser mamá, que me parece que con ustedes, no sé si hablamos de licencias de maternidad o si fue en el curso anterior que tuve con algunos otros chicos, pero por ejemplo, Ana, es quien acaba de ser mamá, estuvo obviamente de descanso pre y postnatal y nuevamente le pregunta, ¿esos días se le van a descontar a Ana o también se computan como trabajados? Recuerden que es una licencia por maternidad, es una licencia por maternidad que se ha comprobado obviamente y se ha probado el tema de que no está trabajando. A ver, y si el accidente sería fuera del trabajo, ya va a depender de Ana si es que o sea, lamentablemente, si es que son licencias que están aprobadas por la norma, no hay nada que hacer, ¿no? Ahí el empleador tiene que acatar porque son licencias reconocidas por el derecho laboral. Pero si el accidente fue fuera de trabajo y tú tienes una licencia por parte de tu empleador que no te ha dicho absolutamente nada ni ha tenido ningún problema en que te vayas de licencia, va a importar mucho si es una licencia remunerada o es una licencia no remunerada. Si es una licencia remunerada, como el caso de la licencia por maternidad, por paternidad, por accidente de trabajo, por enfermedad ocupacional, entre otras, no va a haber ningún problema porque va a entrar al cómputo. Pero si es una licencia no remunerada por alguna situación de fuerza mayor que nos pase en la vida, probablemente no entre al cómputo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, en el caso de Ana, quien acaba de ser mamá, también se computan esos días, porque la ley nuevamente protege la maternidad y reconoce que ese tiempo forma parte del servicio, porque la maternidad no es un descanso voluntario, ya la maternidad es, digamos, algo que se ha protegido con una licencia de maternidad. Entonces hay muchas licencias dentro del derecho laboral, licencia porque está enfermo tu cónyuge o algún familiar directo, hay sacado ahora una nueva licencia por enfermedades de cáncer, ¿no? Entonces hay muchas licencias, pero si es un descanso voluntario o un descanso que escapa de la relación laboral o escapa de la remuneración que tú puedas percibir estando en esa licencia, probablemente no entre al cómputo de lo que estamos viendo ahora. Entonces, también tenemos los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración. A ver, Freddy, ¿tienes una pregunta? ¿O levantaste la manito porque se te pasó? Bueno, si tienes alguna pregunta, Freddy, la colocas en el chat y vamos viendo para poder avanzar. ¿Ya? Entonces, también tenemos los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración. Por ejemplo, cuando el trabajador, o mejor dicho, cuando el empleador decide suspender temporalmente labores, pero sigue pagando el sueldo, ¿no? Esos días también se consideran laborados porque el vínculo laboral sigue activo. Ahora, otro punto interesante son los días de huelga, por ejemplo, para empresas que están dentro de las negociaciones colectivas y que tienen sindicatos dentro de su misma organización. Si la huelga ha sido, por ejemplo, declarada legal dentro del Ministerio de Trabajo, porque no es que tú haces una huelga a tu empleador y todas son declaradas legales, sino que tienes que solicitar al Ministerio de Trabajo que la apruebe y que sea legal, esos días también cuentan como tiempo trabajado, ¿no? Entonces aquí yo los invito a reflexionar. ¿Qué pasaría si una huelga legítima hiciera que los trabajadores pierdan sus beneficios? Probablemente no sea lo correcto, porque la ley busca el equilibrio entre el derecho a la protesta sana, pacífica, y la protección de los beneficios sociales, ¿no? Entonces, si una persona o personas se van de huelga declarada legal por el Ministerio de Trabajo, por la autoridad competente, esos días también cuentan como tiempo trabajado, porque dentro de la Constitución y dentro de la norma existe los llamados derecho a la negociación colectiva o a los derechos laborales colectivos. Y por último, están los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de despido. Esto ocurre cuando el despido fue cuestionado y el juez ordena pagar los sueldos del tiempo que el trabajador no pudo laborar. Por ejemplo, en ese caso, también se reconocen como días efectivamente trabajados. Entonces, si hacemos un resumen, podemos decir que el tiempo de servicios computables no se mide solo por los días que uno estuvo físicamente en la oficina,
sino por aquellos en los que el trabajador sigue protegido por la ley. Así que, chicos, yo los invito a que piensen en esto. El derecho laboral no solo protege al trabajador cuando trabaja físicamente en el puesto, en la oficina o de forma híbrida o remota, sino también cuando enfrenta situaciones que la vida misma impone, ¿no? Esa es la esencia de un sistema justo, porque prácticamente el derecho laboral lo que hace es reconocer el esfuerzo, incluso en las circunstancias que impiden estar presente, obviamente que son declaradas como legales por la norma a través de las licencias, o los descansos remunerados, como el tema de las huelgas o que puedas ausentarte ciertos días que ya son parte de negociaciones colectivas que cada una de las empresas que tiene sindicatos debe hacer. Entonces, ahora llegamos a un punto importante que prácticamente es como la base de todo lo que estamos hablando de beneficios sociales, que es la remuneración computable, ¿ya? Sabemos que para calcular los beneficios sociales como las CTS, gratificaciones o vacaciones, no solo interesa cuánto tiempo trabajó la persona, sino también cuál es la remuneración que se toma en cuenta para hacer esos cálculos. Y aquí quiero que presten atención porque esta parte suele generar confusiones en la práctica laboral, ¿ya? De hecho, es una de las cosas que más preguntan en temas laborales. Y ahora vamos a empezar con una interrogante, ¿no? ¿Qué creen ustedes que significa remuneración computable? Porque una cosa es remuneración o salario y otra cosa es remuneración computable. Son cosas totalmente diferentes que se suelen confundir como si fueran lo mismo. Entonces me voy a voltear a mi pestaña para ver qué cosas es lo que ustedes entienden por remuneración computable en sus mismas palabras. A ver, qué cosas es lo que entienden por remuneración computable. Mientras yo voy volteando por acá el chat para poder leer si es que hay algunas preguntas. A ver, ¿qué cosa es lo que entienden por remuneración computable? Es algo sencillo de entender, pero genera mucha confusión. Nadie sabe qué cosa es una remuneración computable. Nadie se imagina qué cosa es una remuneración computable. A ver, vamos a ver alguna pregunta por acá de Freddy. Me parece que vi una pregunta. A ver, Freddy nos pregunta, ¿ya? Saliéndonos un poco del contexto de lo que estamos hablando de beneficios sociales. Si una persona no notifica el estado de gestación, el empleador, ¿cómo tiene que proceder? ¿Ya? Eh, a ver, dentro del decreto supremo 00397-TR, este decreto supremo, el texto único ordenado, establece que no puede despedirse a una trabajadora por motivo de embarazo o lactancia. O sea, definitivamente eso no puedes hacerlo. Ahora, aquí hay una excepción a la regla, ¿no? Y es que no se puede despedir a una trabajadora por motivos de embarazo o lactancia siempre que el empleador haya sido notificado del estado de gestación de manera previa dentro del plazo de 30 días posteriores eh, al despido. Y es que si la trabajadora no notifica formalmente su embarazo, el empleador se dice que no está obligado a conocerlo de oficio, es decir, si la trabajadora no comunica su estado, ni presenta su certificado médico, ni todo lo que corresponde presentar, el empleador no puede ser sancionado si es que procedes a tomar alguna acción o amonestación o algo al respecto. No puede ser sancionado por no otorgar beneficios de maternidad porque no hay constancia de conocimiento. Ahora, sí existen indicios notorios, indicios visibles del embarazo, y el empleador debe actuar con prudencia y con la formalidad que se exige en temas de lactancia o de maternidad, ¿no? Esto implica evitar sanciones, evitar despidos que puedan ser interpretados como discriminatorios, porque lamentablemente cuando despides a una persona que está embarazada, normalmente la SUNAFIL lo reconoce como algo discriminatorio, sobre todo si el estado de gestación ya era evidente o era conocido en el entorno laboral por compañeros o supervisores. Entonces, en caso de despido, la trabajadora podría acreditar posiblemente su embarazo con un certificado médico y decir, mira, el despido es nulo porque me han vulnerado la protección de mi maternidad, etc. Entonces ahí tendrías un problema. ¿Qué debe hacer el empleador? Que es la gran pregunta. Primero, lo ideal es solicitar por escrito que la trabajadora informe sobre su estado de salud, porque el empleador no es adivino. Puede tener de repente eh, situaciones notorias en las cuales pueda verse que está embarazada, pero por ejemplo, si trabaja remoto, ¿no? Evidentemente no vas a poder saberlo.
Entonces, la idea es que a través del área de recursos humanos, a través del área de relaciones laborales, se solicite por escrito a la trabajadora que informe sobre su estado de salud, si es que hay ya, digamos, formas de saber que está embarazada, solicitarle que lo haga, solo para fines de protección laboral, porque eso es lo que hay que colocar en la carta, porque normalmente piensan que es para despedirla, ¿no? Y se adelantan y se van a la SUNAFIL, sino que solicitarla por escrito que por su protección en cuanto a temas de licencia, maternidad y todo lo que conlleva, pues informe sobre su estado de salud y si luego ya se confirma a través de este informe que está embarazada, eh, otorgar, por supuesto, los derechos correspondientes, incluso si la notificación fue tardía, es decir, descanso pre y postnatal, que son 98 días, protección contra el despido por maternidad, y por supuesto subsidio por maternidad en el caso de salud, ¿no? Y luego ya tienes que registrar la licencia en planilla electrónica y comunicar el descanso de salud. Entonces, básicamente eso a nivel macro sería un poco el procedimiento que tendrías que hacer, ¿ya? A ver, vamos a responder acá un poco, que nos estamos desviando de lo que estamos viendo, que son beneficios sociales. Yo luego voy a responder todas las preguntas que no están alineadas a los temas de beneficios sociales. A ver, vamos a ver. Ya, si una persona trabajó durante un año, un mes y se encuentra robando propiedad, ya. Esos son temas de preguntas que vamos a revisar al final para no escaparnos del tema que es beneficios sociales, que es lo que estamos viendo ahora en este momento. Y la pregunta que yo les había hecho, que no nos han contestado todavía, es ¿qué creen que significa remuneración computable? Me han hecho preguntas de diferentes cosas, pero no me han contestado la pregunta sobre remuneración computable. Y la remuneración computable se refiere a la remuneración básica y todas las cantidades que el trabajador recibe de manera regular como contraprestación a su trabajo. Es decir, todo lo que el empleador paga a cambio del servicio que el trabajador presta. Y aquí viene lo clave, porque no importa si el pago se hace, como yo les había mencionado en anteriores clases, en dinero en especie, ¿no? Lo que importa es que sea algo regular y que se dé por causa de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador recibe, no sé, todos los meses un bono por puntualidad o un bono por cumplimiento de metas, incluso un refrigerio o alimentación principal proporcionada por la empresa, estos conceptos también se incluyen dentro de la remuneración computable, ¿no? Y vamos a ponerlo con un ejemplo práctico. Imaginemos a Diego, pero que nadie se llame Diego, quien trabaja en una empresa donde gana 1.500 soles al mes, ¿ya? No mucho, 1.500 soles al mes. Además, Diego cada mes recibe un bono de 200 soles por productividad y la empresa le da un almuerzo diario en el comedor. Entonces, en lo que estamos hablando, para calcular su CTS, ¿se toma en cuenta los 1.500 solos o también otros beneficios? Que recuerden que Diego no solamente recibe sus 1.500, recibe un bono de 200 soles y recibe un almuerzo diario en el comedor de forma cotidiana y de forma regular. Entonces, se tendría que usar solamente los 1.500 o también las otras dos cosas que se dan con regularidad. A ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? Son 8:50 y vamos a tener que correr, ¿ya? Así que yo les pido, por favor, que me ayuden respondiendo a esa pregunta, porque si no, la clase no va a gozar de esa dinámica que siempre queremos que goce, ¿ya? Pedro nos dice, suele beneficios a considerarse como base de cálculo para la liquidación en cada caso, ¿ok? Pedro está totalmente de acuerdo, respondiéndonos a la pregunta anterior. Sin embargo, ¿qué pasa con Diego? ¿Yo solamente uso sus 1.500 o le sumo esos 200 más el almuerzo diario? Y como no me responden, yo voy a tener que responderme sola. ¿Ya? Espero que no me respondan porque el internet está lento, porque no me llegan las respuestas, sino porque no me estén escuchando. La verdad es que se va a tomar en cuenta todo lo que percibe de manera regular, porque todo eso forma parte de su verdadera remuneración. Entonces, sus CTS, sus vacaciones, su gratificación, no se van a calcular solamente con el sueldo básico de 1.500, sino va a entrar el total de ingresos habituales que recibe. Ahora bien, la ley también contempla los gastos de remuneración en especie, que es cuando el trabajador no recibe dinero directamente, sino algún beneficio tangible, como lo es
por ejemplo, en el caso de Diego, la alimentación, ¿no? En esos casos, el valor de la prestación también debe considerarse si es que si no se ha pactado un monto, por ejemplo, en el caso de la alimentación, se toma como referencia el valor que establece el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INSS para que haya un estándar justo, para que se le sume eso como remuneración computable. Y esto que les menciono es importante porque muchas veces las empresas dicen, pero como yo no le pago el dinero, o sea, yo le doy el almuerzo, le doy el pasaje, eso no cuenta. Y no, la ley es clara. Todo lo que tenga que ver con naturaleza remunerativa debe ser entregado como una contraprestación del trabajo y cuenta, ¿ya? Ahora, les voy a plantear otro breve ejemplo para que lo analicemos juntos, ¿ya? Ahora, Diana me dice sí porque es un beneficio. Muy bien. Entonces, supongamos que Lucía trabaja 10 meses en una empresa y una semana antes de renunciar, la empresa le sube el sueldo de 1.500 a 1.800. ¿Recuerdan lo que les dije antes? Ahí estábamos hablando algo sobre los ascensos y subidas de sueldo. Entonces, cuando se calcula su CTS trunca, la pregunta es para Lucía y la pregunta que nos hacemos todos hoy, ¿con qué monto debería hacerse el cálculo? Evidentemente con los 1.500 o con los 1.800. Nosotros hemos hablado que así la empresa le haya subido días antes de su cese, el sueldo, se calcula con la remuneración computable que tiene en este momento en la planilla. En este caso de Lucía serían 1.800, que es la remuneración vigente a la fecha del cese. Entonces eso significa, aunque haya estado solo una semana con ese sueldo, unos días nada más con ese sueldo, ese es el monto que se utiliza como base porque refleja su ingreso actual y reconocido al momento de su salida. Entonces, esa disposición nos ayuda a proteger al trabajador y evitar nuevamente que se liquide con montos desactualizados. Y ahora lo que vamos a pasar a ver ya es obviamente un poco más acerca de los ingresos de carácter no remunerativo, que justamente son aquellos que no constituyen remuneración para ningún efecto legal, ¿ya? Hasta aquí ya tenemos claro qué cosa es una remuneración computable, qué cosa es lo que incluye, es decir, todo lo que el trabajador recibe de manera regular y que sirve de base para calcular los beneficios sociales, pero ahora viene la pregunta inversa. ¿Qué cosas no constituyen como remuneración? Porque no todo lo que una persona recibe de la empresa entra para el cálculo de sus beneficios sociales. Y eso es muy importante entenderlo porque nos ayuda a entender desde el punto de vista de empleadores y también desde el punto de vista de trabajadores, ¿no? Y nuevamente, aquí lo que van a ver ustedes son un montón de situaciones que lo llamamos de carácter no remunerativo. Y ese es el primer grupo que vamos a revisar. El primer caso son las gratificaciones extraordinarias o los pagos que el empleador de manera extra entrega de forma ocasional. Por ejemplo, puede ser un regalo, puede ser la canasta navideña, puede ser un bono esporádico. El punto clave está en que no deben guardar relación con la contraprestación del servicio y si el empleador libremente los da sin obligación, no hay una remuneración detrás porque no hay una causa que establezca que eso se da de forma consecutiva. Por ejemplo, la canasta navideña se da una vez al año, y así es que quieren, porque no hay una ley que especifique que es obligatorio para la empresa dar una canasta navideña, es una costumbre que se da en nuestro país. Entonces, vamos a pensar rápidamente en un caso para entender esto, ¿ya? María trabaja en una empresa que le reembolsa los gastos de movilidad, ¿ya? Porque todos los días tiene que visitar clientes, es un trabajo un poco complicado de campo. Entonces, esa movilidad entra al cálculo de la CTS o de las vacaciones o de cualquier otro tipo digamos, de concepto. Yo les he dicho de la causalidad, de que se debe de forma cotidiana, pero vamos a ver los gastos de movilidad. Diana, ¿qué dice por acá? Y si mi contrato figura con 1.500, ¿en qué me baso que me subieron el sueldo? O sea, si es que te suben el sueldo si es que te suben el sueldo del empleador, obviamente tiene que ser a causa de algún ascenso o alguna situación extraordinaria, ¿no? Uno mismo no se puede subir el sueldo, pero si es que en tu contrato figura como 1.500, lo correcto es que dentro de la planilla, no solamente tu contrato especifique cuál es el tipo de subida que tiene el sueldo, porque en realidad
no es que se base la liquidación en solamente el contrato, no, lo que se basa para hacer una liquidación es lo que se tiene dentro de la planilla y lo que se tiene dentro del PLAME de la SUNAT, ¿no? Entonces de ahí la SUNAFIL saca la información correcta más allá de ver un tema de contrato, porque el contrato es meramente formal, obviamente hay un contrato con un monto base, sin embargo, en el tiempo sabemos que esos montos pueden variar, sobre todo si tienes varios años trabajando con una misma empresa. Entonces, lo que importa realmente es el plan de que esté inscrito en SUNAT, que es la planilla oficial de todos los trabajadores que pasa a cierre de cada tiempo la empresa, ¿ya? Entonces, a ver, en este caso de los gastos de movilidad, el costo o el valor de las condiciones de trabajo no entra al cálculo de liquidación de beneficios sociales. ¿Por qué? Porque no representan una ganancia para el trabajador, sino un gasto que permite cumplir con sus funciones. Entonces, no es parte de su salario real, sino que es un medio para trabajar. Entonces, por eso que las condiciones de trabajo no entran dentro de lo que hablamos como remuneración computable. Otro ejemplo práctico es el valor del transporte. Cuando un empleador brinda un bus o una movilidad para llevar al personal al centro de trabajo, no, eso en principio tampoco constituye remuneración, siempre que se use únicamente va para el traslado del trabajador y no sea una ventaja económica adicional, ¿no? Pero si el transporte, por ejemplo, se da de forma irrazonable o sin control, por ejemplo, pagando un monto que excede por mucho el costo real del traslado, ya podría interpretarse como un beneficio con valor remunerativo, ¿no? Ahora, algunos otros también de carácter no remunerativo son, por supuesto, la asignación o bonificación por educación, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, cuando una empresa entrega un monto de apoyo para que los hijos del trabajador puedan estudiar o cuando reembolsa parte de una pensión escolar, que son algunas de las empresas que lo hacen por también darle algo adicional a sus trabajadores, ¿no? Y esto tampoco entra como una remuneración computable, siempre que sea nuevamente un monto razonable y esté debidamente sustentado, porque no es un pago por trabajo realizado, es una ayuda familiar, una ayuda social, ya que su finalidad de este tipo de asignaciones o bonificaciones no es retribuir el servicio al trabajador, sino apoyarlo a que de tener hijos, por supuesto, el bienestar educativo esté mejor, y si la empresa comienza o empieza a pagar este concepto todos los meses sin justificación o sin documentos que lo respalden, esto sí puede interpretarse como remunerativo porque ya habría algo muy importante que para el derecho laboral se llama la regularidad y la vinculación con el trabajo. Entonces, no solamente a los empleadores es correcto pagar bonificaciones, pagar de repente bonos, extras, no sé, condiciones de trabajo, etcétera, sin ningún tipo de sustento y de forma regular, porque se supone que los ingresos de carácter no remunerativo no son regulares. Entonces, eso es lo que los hace no remunerativos, ¿ya? Siguiente, la entrega de bienes de la propia producción de la empresa. Por ejemplo, si una empresa textil le da a sus trabajadores algunas prendas para su uso personal o si una empresa de alimentos le da productos de su marca a un trabajador, eso tampoco constituye remuneración. Nuevamente, siempre que las cantidades sean razonables y sean solamente para su consumo directo o el de su familia en este caso, ¿no? También podemos hablar de cualquier forma de participación en utilidades, que eso es uno de los ejemplos más comunes, ya que cada año algunas empresas generan utilidades y reparten ese porcentaje o un porcentaje entre sus trabajadores dependiendo del sector. Aunque ese dinero es recibido por el trabajador, tampoco se considera remuneración porque no proviene directamente de su trabajo, sino del resultado económico de la empresa a nivel macro. Entonces las utilidades son una consecuencia del éxito del negocio, no una contraprestación personal. Por eso la ley también lo separa del concepto de remuneración. Luego ya tenemos las canastas navideñas, las alimentaciones, en conjunto son todos estos ingresos no remunerativos porque son actos de liberalidad, son regalos voluntarios, no se entrega a cambio del trabajo, ni está pactado en el contrato, sino que son como una cortesía. Ahora, si la empresa, en lugar, por ejemplo, de una canasta navideña que pasa, me ha sucedido, si en vez de una canasta navideña, no lo sé, entrega todos los meses vales de consumo, gift cards de manera constante, ¿no? Es muy adivoso con tus trabajadores, ahí sí hay problemas, porque eso ya puede considerarse como un ingreso remunerativo que no es una liberalidad, sino es una situación que se da a través de
tiempos consecutivos y eso sí se convierte en una retribución regular. Por eso es que hay que especificar correctamente cuáles son esos ingresos de carácter no remunerativo que tienen los trabajadores. Ahora, retención por falta grave. O sea, este es un tema que poco se habla, que poco se menciona, pero me pareció interesante colocarlo aquí porque sucede, ¿ya? Que es el tema de la retención por falta grave de la CTS. ¿Y qué pasa? Probablemente la pregunta para aquí ustedes sería, ¿creen que una empresa puede quedarse con la CTS de un trabajador despedido? O sea, el empleador puede decirle al trabajador, mire, te vas a ir, pero sin CTS, papito, porque no te voy a pagar nada. A ver, ¿ustedes creen que, aquí les voy a poner la pregunta, ¿ustedes creen que una empresa puede quedarse con la CTS de un trabajador despedido, que es lo que vamos a ver ahorita, son situaciones poco comunes, pero suceden, ya suceden con bastante regularidad. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Puede un empleador hacer eso o no? Es un delito. A ver, Diana dice que no, ¿ok? ¿Alguien más que diga que sí o que esté de acuerdo con Diana? ¿Qué opina? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que no haya hablado? Tengo muchas personas, mis fijos que siempre mencionan algo son Pedro, Renzo, Reinaldo, Diana y en algunos casos Cristian. Y bueno, y Valeria también que la veo que comenta. Pero a ver, los que nunca veo que hablan son Yesenia, Marduk, Jaime, José por ahí sí comenta, no, yo me acuerdo de todos. A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Y mientras vamos a esperar a que respondan los compañeros, porque todos van a participar, la respuesta es no, salvo por supuesto un caso muy específico que es cuando el despido se da por una falta grave que haya ocasionado un perjuicio económico a la empresa. ¿Ya? Ahora, en estos casos, por ejemplo, una persona que trabaje en un área contable de una empresa y durante una auditoría interna se descubre que ha manipulado información o ha cometido un acto que generó pérdidas económicas, en esos escenarios graves, ¿ya? La empresa sí puede despedirlo, obviamente, por falta grave y además iniciar un proceso para retener temporalmente su CTS. Obviamente, esto no es para siempre, ¿no? Esto se da mientras se determina si efectivamente hubo un daño económico y si corresponde una indemnización a la empresa. Pero ojo, esta retención no puede hacerse de forma arbitraria, ¿no? Existe un procedimiento legal muy claro. De hecho, el empleador debe notificar al banco, a la entidad depositaria, para que la CTS y sus intereses queden retenidos. Entonces, esa cantidad no es que el empleador se lo va a fumar, como se dice, no, esa cantidad queda en custodia, va a quedar congelada hasta que el juez laboral decida qué es lo que se tiene que hacer con ese dinero, si corresponde a una indemnización. Y lo más importante es que el empleador tiene un plazo para hacer esto. El empleador tiene un plazo máximo de 30 días naturales desde el cese para iniciar la acción judicial que determine la responsabilidad del trabajador. Entonces, si el empleador no presenta esa demanda a tiempo, queda obligado a pagar una indemnización equivalente al tiempo que el trabajador no pudo disponer de su CTS. Entonces, esto es un arma de doble filo. La retención solo puede aplicarse cuando hay un verdadero sustento de falta grave y perjuicio comprobado. No basta con una simple sospecha, no basta con decir, mira, me ha generado pérdidas, no, debe demostrarse con pruebas y seguir el proceso judicial correspondiente, porque no puedes retener ningún tipo de beneficio y mucho menos es el CTS, que es un fondo de emergencia previsional, que justamente es la característica que tiene el CTS. Entonces, yo esto lo menciono porque hay muchas empresas que no le quieren pagar completos de liquidación, quieren retener de alguna forma, por supuesto son pocas, y me ha tocado verlo desde el lado del trabajador, ¿no? Entonces, normalmente no se conoce cuál es el procedimiento correcto y cuáles son las causas correctas que ocasionan la retención del CTS. Entonces, la retención es una medida excepcional, ¿ya? El empleador tiene derecho a protegerse ciudadano, sí, pero también tiene la obligación de respetar los plazos y los derechos del trabajador. Y el trabajador, a su vez, tiene el derecho de reclamar si su CTS fue retenido sin causa justificada, ¿ya? Por eso es que la retención por falta grave solo procede cuando hay una causa real, cuando hay un perjuicio económico comprobable y una acción judicial presentada dentro del plazo legal, que son, por supuesto, los
30 días naturales, que no son días hábiles, días naturales. Domingo también cuenta, sábado también, ¿ya? Ahora, procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese. Eso vamos a ver por acá si hay preguntas. A ver, me había quedado en silencio y no me he dado cuenta. Ya, a ver, Marduk dice una consulta. Empresas como las mineras pagan a sus practicantes, sin embargo, no le definen como sueldo salario, sino como remuneración, y también a estos les toca recibir utilidades. A ver, vamos a responder rápidamente, ¿ya? Los practicantes, ya sean pre o pro, no tienen vínculo laboral. Ellos tienen una relación formativa que está regulada por el Decreto Supremo 007-2005-TR, que es la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Por eso ellos no perciben sueldo, no perciben salario, sino alguna subvención económica mensual, subvención formativa, porque los términos sueldo salario son términos que están reservados para trabajadores sujetos a contratación laboral. ¿Ya? Porque en el caso de la subvención económica mensual, la subvención formativa, que sí tiene naturaleza remunerativa, efectos de aportes previsionales o beneficios equivalentes, no genera derechos laborales plenos, porque la misma relación que tiene el practicante con el empleador, pues no es meramente de una, digamos, relación laboral, ¿no? Entonces, ¿los practicantes reciben utilidades? No. Los practicantes no reciben utilidades. Los practicantes no reciben utilidades, no reciben gratificación, no reciben CTS, nada de eso. Solamente reciben utilidades los trabajadores que están con vínculo laboral vigente y en planilla, conforme al decreto legislativo 892, que es la de las utilidades, ¿no? Son los trabajadores sujetos al régimen general de actividad privada que hayan laborado en forma personal y subordinada son aquellos que reciben utilidades, ¿no? Entonces, esto aplica también obviamente a mineras grandes, petroleras, porque ellos sí sé que suelen pagar subvenciones mucho más competitivas, no pagan un mínimo sueldo, ¿no? El sueldo solar mínimo que es 1.130, pagan de 1.500 para arriba un poco más a los practicantes, sin embargo esto no quita que no sean practicantes o que sean trabajadores de una planilla, porque ellos están bajo convenio prácticas y eso aplica a todos los practicantes pre o pro que estén haciendo sus, valga la redundancia, pininos, ¿no? Que tengan una relación laboral y que tengan de repente un vínculo que escapa de la relación laboral. Ahora, si la empresa usa al practicante como trabajador dependiente, lo hace trabajar más de 6 horas en el caso de practicantes preprofesionales, les asigna funciones permanentes, la SUNAFIL sí puede naturalizar el convenio y considerarlo como vínculo laboral encubierto, ¿ya? Y yo he visto casos en los cuales sí ha sucedido, porque a los practicantes a veces se les, en algunas compañías o en algunos sectores, se podría decir, entre comillas, que se les explota a través de, bueno, el contrato que tienen de modalidad informativa, los hacen trabajar como un trabajador más, ¿ya? Entonces, sí, se puede naturalizar el convenio si es que la SUNAFIL se da cuenta que ese practicante no es un practicante. Ahí aplica el principio de primacía de la realidad. Entonces, espero que haya respondido tu pregunta con esa respuesta. Muy bien, procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese. Ya vamos a imaginarnos en este caso que ustedes tienen una pregunta que yo les hago, y es que ¿qué pasa si un trabajador cesa y la empresa no le entrega la constancia que necesita para retirar su CTS? ¿Ya? Porque yo les he hablado que para retirar el CTS tienes que ir a tu banco o tienes que hacer una solicitud con una constancia que te da la empresa empleadora al final que terminas esa relación laboral. Entonces, sin ese documento, el banco no te va a poder emitir o te va a permitir acceder a tu dinero, y aunque este dinero es tuyo, sin la constancia no puedes retirarlo. Por eso es que la norma establece un procedimiento administrativo para proteger al trabajador en estos casos. Ahora, SUNAFIL, en estos casos, eh, sustituye al empleador, ¿ya? Y emite directamente esa constancia permitiendo que el trabajador retire su CTS. Ahora, ¿esto ocurre cuando a mí me da la gana? No. SUNAFIL puede sustituir al trabajador y emitir directamente esa constancia para permitir que el trabajador retire su CTS solamente cuando el empleador no haya cumplido con entregar el documento dentro de las 48 horas siguientes del cese
por razones que ustedes ven ahí. 1, negativa injustificada, demora o negligencia del empleador, abandono de la empresa por parte de sus representantes, o cualquiera sea la otra circunstancia que impida obtener el documento. Es decir, si el empleador se niega o simplemente desaparece, el trabajador no queda desprotegido y su cuenta congelada y el CTS, no. El Estado interviene para garantizar que pueda acceder a su dinero y, por supuesto, la SUNAFIL se convierte en una, digamos, un tipo de empleador solamente para este caso, ¿ya? Solo para este caso. Entonces, si el empleador se niega, si el empleador no tiene, digamos, ningún tipo de solicitud para, para dar la respuesta de la carta que se tiene que tener en temas de CTS, la autoridad expectiva, que es la SUNAFIL en nuestro país, interviene verificando que efectivamente hubo cese en principio y emite una certificación sustitutoria que con esa certificación el trabajador puede ir al banco y retirar su CTS sin ningún problema, ¿ya? Esa es la idea de entender este caso. Vamos a ver cuánto nos falta. Creo que nos falta páginas considerables, pero vamos a ver la forma de avanzar lo más rápido que podamos. La ratificación, ya la ratificación es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores. De hecho, como ven en la diapositiva, existen 2 ratificaciones al año por fiestas patrias, que corresponden entre el periodo de enero a junio y se paga en julio, y por Navidad, que ya se acerca, que corresponde al periodo de julio y diciembre y se paga en diciembre. Esto significa que si un trabajador ha laborado el semestre completo, recibirá una remuneración íntegra como gratificación, ¿no? Y si el trabajador ha laborado obviamente menos meses, se le paga de forma proporcional a los meses completos laborados. Por ejemplo, si alguien ingresó en marzo, solo tiene derecho a 3 meses del semestre, marzo, abril, mayo, cuando llegue julio. Y algo importante para tener ese derecho es que el trabajador debe estar en planilla y bajo régimen laboral privado. Ahora, la notificación trunca es un tema también que todos los trabajadores esperan con entusiasmo, porque, por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho a percibirla? ¿No? Y ustedes me van colocando ahí en el chat para poder avanzar. La respuesta está en la diapositiva y vamos a responder un poquito esta pregunta. ¿Quiénes tienen derecho a percibirla en el chat? A ver. Todo trabajador sujeto al régimen general de la actividad privada, sin importar si su contrato o ese plazo indeterminado, plazo fijo o tiempo parcial, todo trabajador estable como uno con contrato temporal tiene derecho a este beneficio siempre que haya laborado al menos un mes completo durante el semestre en curso. Denme un segundito. Ya. Por ejemplo, ¿ya? Imaginemos a Luis, quien ingresó a trabajar el 1 de marzo y renunció el 15 de junio. No alcanzó a llegar al 15 de julio, que es la meta oficial del pago de remuneración. Entonces, ¿qué pasa con Luis? El empleador lo que tiene que hacer es calcular el monto proporcional correspondiente a los meses completos que trabajó. Marzo, abril, mayo y junio. Por lo tanto, Luis, ¿qué va a hacer? Va a recibir una gratificación trunca equivalente a 4/12, que son, obviamente, de la remuneración computable. Así se reconoce lo que ganó por los meses efectivamente elaborados, aunque no haya llegado a la fecha del pago oficial. Ahora, también es importante reconocer que no todos los trabajadores tienen derecho a este beneficio. Por ejemplo, los locadores de servicio no son trabajadores, no es un contrato de trabajo, entonces no les corresponde. Lo que hablábamos con nuestro compañero anterior, los jóvenes en formación laboral tampoco les corresponde. Y finalmente, los trabajadores de microempresas registradas en el REMIPE tampoco les corresponde este beneficio. ¿Ya? Los de las MIPE no pagan gratificaciones, no pagan tampoco CTS. ¿Ya? Vacaciones truncas. ¿Ya? Todo trabajador que labora más de 4 horas diarias tiene derecho a 30 días de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Ahora, si estás en el régimen MIPE, tienes 15 días de vacaciones. Pero, ¿qué pasa si no llegas a cumplir el año nuevamente? En ese caso, le corresponde una vacación trunca, es decir, el pago proporcional al tiempo trabajado hasta el momento del cese. Por ejemplo, si alguien trabajó 6 meses y renuncia, no sé, Luis, por ejemplo, Luis trabaja 6 meses y renuncia.
recibirá, obviamente, 15 días de vacaciones truncas porque es equivalente a medio año trabajado. No es que no reciba nada, va a recibir 15 días de vacaciones. Para tener derecho completo a esas vacaciones, el trabajador debe cumplir el llamado récord vacacional, que son 260 días laborados si trabaja 6 días a la semana o 210 días si trabaja 5 días semanales. Esto asegura de que el trabajador haya cumplido con la asistencia mínima para acceder a descanso. Ahora, yo les mencionaba que no todos tienen estos 30 días. Dentro de una empresa que está registrada en el REMIPE como MIPE, ahí las vacaciones son de 15 días usables dentro del año que al trabajador le corresponde. Entonces, si un trabajador de una MIPE cesa antes del año, también generará vacaciones truncas proporcionales a esos 15 días anuales y se incluirán en su liquidación. No es que no le corresponde, sino que le corresponde 15 días menos. Entonces, las vacaciones truncas compensan el tiempo efectivamente elaborado. El récord vacacional define cuándo nace el derecho completo. Y en el régimen MIPE, las vacaciones se reducen, sin embargo, siempre tienen que estar ahí presentes. Entonces, vamos a ver rápidamente, tenemos 12 minutos todavía, un caso práctico, ¿ya? Y les voy a contar un caso, y según lo que hemos visto, que no ha sido nada difícil, ¿no? Y si está difícil, me cuentan en el chat. Vamos a ver el caso de Carlos. Carlos trabaja en la empresa Tiendas S.A., ¿ya? Trabaja desde el 1 de enero del 2019 y su sueldo mensual es de 2.000 soles. Ahora, Carlos no solamente percibe su sueldo mensual, también percibe 93 soles por asignación familiar, ya que tiene un hijo menor. Carlos, según Tiendas S.A., está afiliado a Salud, así que también le corresponde una bonificación extraordinaria, que obviamente se los menciona, la bonificación extraordinaria por E-Salud, según la ley 30334, es el 9%, y si es de una EPS, es del 6.75%. Entonces, según este ejemplo, vamos a calcular paso a paso todas las cosas que hemos visto antes de ver la liquidación. Vamos a ver caso práctico paso a paso. Primero, para tener en cuenta qué es lo que le corresponde como monto total a Carlos, ¿ya? Pero antes de ver este resultado que ya se les he mostrado, según el ejemplo que yo les he dicho, ¿qué conceptos creen que debe incluirse en la gratificación de Carlos? Según lo que hemos estado hablando. Hemos hablado del sueldo básico, hemos hablado de asignación familiar, y yo les he contado ahora por la bonificación, que por algo les he contado, que recuerden, si es que está afiliado de Salud, tiene una bonificación extraordinaria del 9%, y si está afiliado a una EPS en lugar de una Salud, le corresponde el 6.75%. Entonces, ¿qué conceptos deben incluirse en la gratificación de Carlos que va a recibir ahora en diciembre? A ver. Ok, Valeria dice salud, sueldo y asignación familiar. Muy bien. Susana dice horas extras. No hemos hablado de horas extras, Susana. No hemos hablado de horas extras. Solamente yo les he mencionado qué conceptos deben incluirse en la gratificación. Solo gratificación. No estamos hablando de liquidación de beneficios sociales. Solo la gratificación, que va a ser ahora pagada en diciembre. ¿Qué es lo que le corresponde aparte de su remuneración computable, que es de 2.000 soles? ¿Qué otras cosas le corresponden? A ver, ¿qué otras cosas le corresponden? No, no te disculpes, todos estamos aquí para aprender, ¿ya? Pero recuerda, Susana, estamos hablando de solamente gratificación. A ver, José dice, si es que es pequeña empresa y le pagan salud, le corresponde 9%. Perfecto. José ya nos dijo que le van a pagar el 9% de su de salud, y Valeria nos ha dicho salud, sueldo, que es la remuneración computable, y la asignación familiar. Ok, y José dice en MIPE serán 7.5 días, bueno, según lo que estemos viendo en el caso. Entonces, ahora sí vamos a pasar a revisar paso a paso, sumando lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué cosa va a recibir Carlos como gratificación? Primero, su remuneración básica íntegra, sin ningún tipo de descuentos, que es el 2.000 soles. Más, ¿se acuerdan que les conté que Carlos recibía 93 soles de asignación familiar? Hasta ahí va un total de 2.093. Ahora, a ese monto no solamente se lo vamos a entregar tal cual a Carlos, también entra en la gratificación
el 9% de la bonificación extraordinaria por e-salud que paga la empresa, que es 9% de 2.093, equivalente a 188.37. Entonces, el monto total que recibe Carlos como gratificación en el mes de diciembre, gratificación nada más, va a ser de 2.281.37. Ahora, ¿qué pasaría si Carlos estuviera afiliado no a salud, sino a una EPS? Yo les conté cuánto sería el porcentaje de la EPS para que pueda pagar esto la empresa en caso de la EPS. ¿Cuánto sería en el caso de, muy bien, Valerio nos dice 6.75 de lo que corresponde? En el caso de la asignación de habilidad sería no. En el caso de la asignación que nos dice la asignación no sería 103, 10% del sueldo mínimo. No, esa no es la respuesta. Muy bien, a ver, monto total que recibe según lo que sería en el caso de la EPS que nos mencionaba Valeria, es el 6.75 porque la bonificación se calcula según el tipo de seguro al que está afiliado. Entonces puede ser la de salud 9% o puede esto cambiarse y poner 6.75. Ahora, esta es una liquidación real, ¿ya? Es una liquidación de una persona que es uno de mis clientes, por supuesto, que tiene un cargo de supervisor. Entonces vamos a analizar rápidamente, porque tenemos 7 minutos, juntos a este caso práctico de liquidación de beneficios sociales que corresponde a un trabajador, como ustedes pueden ver, un supervisor, que su vínculo laboral empezó el 16 de septiembre de 2023 y terminó el 31 de diciembre de 2024, lo que equivale a 1 año, 3 meses y 15 días. Este es un ejemplo de liquidación básica. Todas las liquidaciones son iguales, más o menos por ahí va el formato, ¿ya? El formato de liquidación no es igual en todos los casos, pero son muy parecidas. Entonces, en este caso, quiero que pensemos, ¿qué beneficios, igual están aquí, qué beneficios le corresponden por ley al terminar su contrato? ¿Qué beneficios le corresponden por ley? Por el tiempo yo les voy a ayudar. CTS, vacaciones truncas, y gratificaciones truncas, además de cualquier ajuste correspondiente, que en este caso le han agregado aquí la bonificación especial, que es el 9%, que es la bonificación de salud que yo les mencionaba. Luego está la vacación, luego está la gratificación, y aquí también él tiene algunos ajustes por pertenecer a la AFP. Entonces, primero tenemos el cálculo de la CTS. La CTS se calcula tomando la remuneración computable, que incluye el sueldo básico, asignación familiar, variable y el promedio de gratificación percibida. En este caso, lo que ha recibido esta persona es de 3.552, con, por supuesto, que está aquí, punto 96, que es el sueldo básico, la asignación familiar, variable, alimentación, y el promedio de gratificación percibida, que es de 1/6, ¿no? Que es la, digamos, remuneración computable que está alineada a todos los cálculos que se dan. Y luego vemos las vacaciones truncas, ¿no? Las vacaciones truncas aquí, como es un régimen general, es una empresa grande, él ha tenido 30 días para gozarlas, es decir, 30 días en el año que puede gozar. Ahora, Rodrigo ha trabajado más de un año, pero no alcanzó a cumplir otro periodo completo. Es decir, por eso a esta persona, no sé quién le dije el nombre, a esta persona se le reconoce una vacación trunca proporcional equivalente a 1 año y 12 días, porque es lo que ha trabajado. Entonces, el monto total, nuevamente, acá lo tenemos, y sería equivalente a lo que podemos ver aquí como vacaciones a pagar, ¿no? Y finalmente, ya luego vemos la gratificación trunca. Como el cese ocurre el 31 de diciembre, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? En Navidad, se revisa si corresponde pagar gratificación por Navidad. Sin embargo, en este caso, él ya había recibido su gratificación, a él ya le habían pagado, porque la gratificación se paga antes del 15 o bordeando el 15. Normalmente las empresas pagan entre el 13 o el 14 por ahí. Él ya lo había recibido y, por supuesto, no se consigna el monto a pagar por este concepto de gratificaciones. Entonces, luego de sumar todos los beneficios y restar los descuentos de ley que corresponden, el total de la liquidación asciende a 1.463.43. Entonces, ese monto representa los derechos económicos por su tiempo de servicios, sin incluir sanciones, deudas o retenciones adicionales, ¿no? Entonces, en este caso, se demuestra que cada sol tiene una razón legal detrás. No es un favor del empleador,
es un reconocimiento al tiempo y esfuerzo invertido. Por eso conocer cómo se calcula cada beneficio nos permite exigir con fundamento y también cumplir correctamente con lo que estamos, digamos, exigiendo del otro lado, ¿no? Recuerden que ese es un ejemplo de liquidación real y probablemente no varíe mucho el formato porque en la mayoría de liquidaciones se da de esa manera. Entonces, en conclusión, para cerrar esa sesión, quiero recordarles que los beneficios sociales no son simples cifras o conceptos legales, son formas de reconocer la dignidad de un trabajo humano. Cada CTS, cada gratificación, cada día de vacaciones representa el resultado de horas de esfuerzo, de trabajo. Por eso decimos que los beneficios sociales son una manifestación del principio de justicia laboral. Ahora, la CTS en práctico, lo que quiero que se lleven, porque sé que es mucha información, protege frente al desempleo. La CTS tiene un fin previsional, igual que la AFP. La gratificación es un reconocimiento al esfuerzo en fechas importantes. Y las vacaciones no son un lujo, sino una necesidad humana para descansar y recuperar energías. MIPE 15 días, régimen general 30 días. ¿Ya? Entonces esto tiene que cumplirse siempre, más allá de diferenciando el tipo de empresa que sea, siempre tiene que coordinar con todo lo que hemos hablado el día de hoy, porque realmente como una empresa, si es que son empleadores, cumple con estos derechos, no solamente evitan sanciones o conflictos, que SUNAFIL siempre está evaluando y siempre está mandando cartas inductivas a través de la casilla, sino que también, más allá de ver si es que está correctamente alineado a lo que dice SUNAFIL porque me va a multar, estos beneficios son importantes porque reflejan un principio básico que yo siempre les vengo mencionando, que es respetar a la persona que trabaja, ¿no? Porque detrás de cada planilla hay historias, hay familias, hay personas que se sostienen gracias justamente a todo lo que hemos visto el día de hoy, porque eso finalmente es la esencia del derecho de trabajo. Entonces, eso es conmigo hasta el día de hoy. Nuevamente, si tienen dudas, preguntas, yo he querido hacer más cálculos, más ejercicios, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo, tenemos 1 hora y media y he tenido que abordar lo más concreto y preciso posible. Sin embargo, si tienen alguna duda que no haya tratado el día de hoy o algunas dudas sobre cálculos o quieren saber más sobre cálculos, no hay ningún problema, me puede escribir al link y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Y sobre todo, si tienen alguna duda sobre alguna lectura, algún material que quieran tener, recuerden que si es que acceden a la gratificación, a la certificación, tienen algunos recursos complementarios que yo particularmente les voy a dar. Así que nada, yo me voy acá a la pestaña a ver si tengo alguna pregunta por acá. Ya, igual, si hay preguntas, yo le voy a pasar ahorita el pase a Félix. Ya, si hay preguntas, Freddy, me parece que tienes una pregunta, déjamelo en el chat y yo con mucho gusto te la voy a comentar para que Félix pueda terminar la clase. Y si las dudas no han sido suficientes, no han sido todas absueltas en esta sesión, no se preocupen que nos quedan 2 más, ¿ya? Entonces, pueden dejármelas por ahí en el chat, pueden dejármelas por LinkedIn, les voy a pasar también mi correo para que me las dejen por ahí, porque siempre es bueno que tengan el correo de la persona que está enseñando por si acaso. Ahí les paso mi correo y yo con mucho gusto le paso el pase a Félix para que pueda